¿Te has sentido agobiado por hábitos y actitudes que enturbian tu paz, culpándote por no saber silenciar lo innecesario? Imagina por un instante que tienes el poder de callar las voces que perturban tu mente y eliminar esos 15 elementos que impiden tu tranquilidad. Visualiza que cada silencio se convierte en un acto deliberado de liberación, que tu mente se concentra en lo esencial y transforma cada distracción en una oportunidad para la calma, y que tus decisiones son el primer paso hacia un estado de paz interior. Lo que eliges callar, lo que decides dejar atrás y cómo reordenas tus prioridades son fundamentales para la armonía de tu existencia. Si permites que lo negativo te consuma, tu equilibrio se desvanece, pero si lo controlas, reconstruirás una realidad llena de serenidad. No se trata de fortuna, sino de disciplina, estrategia y el dominio de tu mundo interior. En este vídeo, compartiré lecciones de estoicismo para ayudarte a callar lo superfluo y eliminar esas 15 cosas que te alejan de la paz. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: hoy elijo la calma y la transformación. Recuerda ver cada uno de los capítulos detenidamente, pues te ayudarán en tu proceso de desarrollo personal, y quédate hasta el final, ya que los últimos capítulos contienen material que podría cambiar tu vida. Empecemos. 1. La necesidad de tener siempre la razón. Hubo un tiempo en que creí que la vida era un tribunal permanente y yo, su abogado estrella. Llegaba a cada conversación armado con datos, citas de autores desconocidos y una retórica afilada como navaja. En el trabajo, en el amor, incluso en la fila del supermercado, convertía cada intercambio en un debate que debía ganar. Mi obsesión no era solo tener razón, sino demostrarlo. Cada "no estoy de acuerdo" era un desafío personal, cada opinión contraria, una afrenta a mi inteligencia. Hasta que un día, en medio de una discusión absurda sobre política en una cena familiar, mi hermano menor me espetó: ¿sabes por qué nadie te cuenta nada importante? Porque les da miedo que les hagas sentir estúpidos. Esa frase, dicha con más tristeza que rabia, me dejó helado. Todo comenzó en la universidad. Estudiaba Derecho y competía en torneos de debate. Ganaba trofeos, sí, pero también reputación. Me llamaban el Bulldog por cómo destrozaba argumentos. En una ocasión, humillé a un compañero frente a 100 personas al señalar una contradicción en su discurso. Todos rieron, menos él. Años después, supe que abandonó la carrera. «Eres brillante, pero te has vuelto venenoso», me dijo mi entonces novia al terminar la relación. Yo lo atribuí a su incapacidad para lidiar con la verdad. El trabajo alimentó el monstruo. Como litigante, mi trabajo era ganar, no mediar. Llegaba a casa y seguía discutiendo, con mi madre por su voto, con amigos por fútbol, con desconocidos en redes sociales. Me jactaba de ser incorrectamente lógico, como si la sensibilidad fuera una debilidad. Pero bajo esa armadura había un miedo antiguo. Si no ganaba cada batalla dialéctica, ¿quién sería yo? El primer quiebre llegó con Marta, mi hija. Tenía 8 años cuando, durante una tarea escolar, me preguntó por qué los dinosaurios se extinguieron. Le expliqué teorías científicas, cité estudios, hasta dibujé un gráfico en su cuaderno. Al día siguiente, lloró porque su maestra le dijo que su respuesta era demasiado larga y complicada. «Quería que escribiera lo que salía en el libro, papá», dijo entre lágrimas. Por primera vez dudé. ¿Había convertido a mi hija en una réplica de mi necesidad de imponerme? El golpe definitivo fue profesional. Representaba a un cliente en un caso de propiedad intelectual. Tenía razón, por supuesto. Las pruebas eran contundentes. Pero en mi afán por destruir al abogado contrario, un hombre cercano a la jubilación, ridiculicé su interpretación de una cláusula ambigua. El juez falló a mi favor, pero al salir de la corte, el abogado derrotado se acercó. «Llevo 40 años en esto. Ganar no siempre es lo mismo que tener justicia». Esa noche, revisando el caso, vi lo innecesario de mi ferocidad. Podría haber ganado con elegancia, pero elegí la humillación. Decidí hacer un experimento. Una semana sin corregir a nadie. Ni a la barista que pronunció mal mi nombre, ni al vecino que aseguró que la tierra era plana, ni a mi pareja cuando dijo que Bogotá era capital de Brasil. Los primeros días fueron un infierno. Sentía picazón mental al escuchar errores, como si mi cerebro gritara: «Corrígelos».
Pero algo sorprendente ocurrió. La gente empezó a soltarse. Mi hija me contó secretos que antes ocultaba. No quería que me explicaras por qué estaba mal sentirme así. Colegas pidieron mi opinión sin que yo la impusiera. Hasta mi madre confesó temores que jamás había compartido. Aprendí que la obsesión por tener razón es una forma de control, no de conexión. Como cuando, en un viaje a la selva, un guía indígena me enseñó a navegar un río. Yo insistía en usar mi brújula, hasta que él señaló las ramas, las aves, el flujo del agua. Tu herramienta dice dónde estás, pero no dónde debes ir. Dejar de ver las conversaciones como batallas me permitió escuchar lo que estaba detrás de las palabras: el miedo, la soledad, la esperanza. Hoy, cuando veo a alguien atrapado en la necesidad de tener razón, interrumpiendo, citando fuentes como misiles, sudando por ganar, reconozco mi viejo reflejo y le susurro mentalmente: tranquilo, no tienes que demostrar nada. El mundo no se acaba si alguien más brilla. Porque al final, la única verdad irrefutable es esta: moriremos sin saberlo todo, pero podemos elegir vivir siendo puentes, no muros. Y a veces, ceder el paso no te quita la razón, te regala la paz. 2. El hábito persistente de medirse frente a los demás. Desde los 9 años, llevo una vara invisible en la espalda. La usaba para medirme, contra mi hermano, que corría más rápido, contra mi vecina, que dibujaba caballos perfectos, contra la niña de la tele, que hablaba inglés como si fuera su lengua materna. Creí que la vida era una competencia sin línea de meta, y yo, una atleta obligada a saltar cada valla que otros parecían superar con facilidad. Pero no fue hasta que esa vara me atravesó el pecho, literalmente, que entendí el precio de vivir comparándose. Todo comenzó en 4º grado. Llegué llorando a casa porque Lucía, mi compañera de banco, había ganado el concurso de ortografía que yo tanto preparé. Mi madre, intentando consolarme, dijo: no importa, cariño, la próxima vez serás tú. Esa frase bien intencionada selló mi destino. Cada derrota se convirtió en una deuda, cada victoria ajena en un recordatorio de mi insuficiencia. A los 15, mi ritual matutino era revisar las fotos de mis compañeras en redes sociales. Ella es más delgada, él tiene más likes, ellos viajan a lugares que nunca veré. Me dolía el estómago antes de salir de casa, convencida de que mi vida era una versión descafeinada de lo que debería ser. En la universidad, la vara se volvió una espada. Estudiaba ingeniería, pero pasaba más tiempo calculando mi promedio contra el de mis amigos que entendiendo ecuaciones. Cuando Carlos, mi roommate, consiguió una pasantía en mi empresa soñada, pasé 3 noches sin dormir reescribiendo mi currículum. Lo envié a 50 empresas. Me rechazaron en 49. La que me aceptó resultó ser un infierno tóxico, pero me quedé 2 años solo para poder decir: yo también trabajo aquí. Aprendí a sustituir la vara por brújulas internas. Cuando sentía el impulso de medirme, hacía 3 preguntas. 1. ¿Esto me acerca a mi versión auténtica o a la de otro? 2. ¿Qué perdería si nadie supiera que lo hice? 3. ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando elijo esto? ¿Liviano o cargado? También creé rituales. Cada mañana escribía en un cuaderno verde: hoy no compito. Y cada noche anotaba 3 logros que solo yo valoraría. Sonreí a un desconocido. Descansé sin culpa. Elegí comida que me nutre. Hubo un momento mágico en este viaje. Viajaba en tren junto a una madre y su hija de unos 6 años. La niña cantaba una canción inventada, desafinada y encantadora. De pronto, la madre le dijo: cállate, que la gente nos mira. La niña, en vez de obedecer, cantó más fuerte. Los pasajeros voltearon, algunos molestos, otros sonriendo. Yo le aplaudí. Ella me miró como si yo fuera el público de su ópera personal y gritó: gracias. Esa noche escribí en mi cuaderno: la niña que canta sin permiso es mi maestra. Claro, la tentación nunca desaparece. Cuando un amigo compró una casa en la playa, sentí el viejo pellizco de envidia. Pero en vez de hundirme, llamé a Marcos y tallamos juntos un delfín de madera. Al finalizar me dijo: este no es tan bueno como el mío. Los dos reímos porque ya sabíamos el secreto. Nada es tan bueno como cuando dejas de medir. Hoy mi taller está lleno de proyectos imperfectos. Mesas con nudos visibles, sillas con patas desiguales, esculturas que solo yo entendería. A veces clientes preguntan: ¿por qué no las lijas más? ¿Por qué no sigues tendencias?
Yo respondo porque así hablan. La lección más dura y liberadora fue aceptar que moriré sin saber si mi vida fue mejor o peor que otras. Pero en el camino he descubierto algo. Las únicas medidas que importan son las que no tienen número. La paz al despertar sin alarmas internas gritando, debes alcanzarlos. La calidez de una conversación donde no compites por ser el más interesante. El placer de crear sin imaginar ovaciones. A veces, cuando veo a alguien atrapado en la rueda de compararse, midiendo seguidores, sueldos, logros, quiero decirle, la vara que cargas no es tuya, déjala, camina ligero. Pero sé que cada uno debe tropezar con su propia piedra. Por eso, hoy solo susurro. El mundo ya tiene suficientes espejos. Sé un prisma y deja que la luz se quiebre en colores que solo tú puedes mostrar. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. 3. La obsesión por el control absoluto. El concepto de la obsesión por el control absoluto puede expresarse de múltiples maneras, cada una destacando una faceta particular del deseo de dominar y regular cada aspecto de la existencia. Una forma de decirlo es la compulsión incesante de ejercer un dominio total sobre cada detalle de la vida, lo que refleja no solo la necesidad de tener todo bajo control, sino también una rigidez mental que impide aceptar la incertidumbre inherente a la existencia. Este anhelo por controlar se manifiesta en actitudes inflexibles y a menudo obsesivas, que llevan al individuo a buscar un nivel de mando que, en la práctica, es imposible de alcanzar, generando tensiones y conflictos tanto en la esfera personal como en la profesional. Otra manera de enunciar la idea es la búsqueda desmedida de tener el mando absoluto en todas las circunstancias. Esta expresión enfatiza el impulso por ejercer poder en cada situación, haciendo notar que quienes se rigen por este ideal suelen sentir una profunda inseguridad. Al intentar controlar cada variable, se exponen a frustraciones cuando la realidad se revela impredecible y caótica. En este sentido, el deseo de control absoluto puede interpretarse como una reacción ante el miedo a lo desconocido, una estrategia para mitigar la sensación de vulnerabilidad ante la incertidumbre. También se puede decir el anhelo desmedido de dirigir cada aspecto y circunstancia, sin dejar espacio a la espontaneidad o al error. Esta variante resalta la falta de flexibilidad y la resistencia al cambio, evidenciando una mentalidad que rechaza lo imprevisible y busca imponer un orden inflexible sobre la realidad. Tal actitud puede llevar a la creación de entornos tensos y autoritarios, tanto en ámbitos laborales como familiares, donde la imposición de reglas estrictas provoca el rechazo y la frustración de quienes se ven sometidos a ellas. Una opción adicional es la ferviente determinación de controlar cada variable y circunstancia sin margen para lo imprevisto. Con esta formulación se subraya la rigidez y la intolerancia hacia la incertidumbre, haciendo hincapié en cómo la obsesión por el control puede transformarse en una carga insoportable. Este impulso, al tratar de dominar todos los elementos de la vida, termina por sofocar la creatividad, la adaptabilidad y la capacidad de aprender a partir de errores, aspectos esenciales para el crecimiento personal. Desde una perspectiva psicológica, esta compulsión por el control puede considerarse una manifestación de ansiedad. El intento de regular cada elemento de la vida se convierte en una estrategia para evitar el sufrimiento que provoca lo imprevisto, pero a la vez encierra al individuo en un ciclo de frustración cuando la realidad se muestra impredecible. Esta dinámica puede incluso desembocar en trastornos obsesivo-compulsivos, donde la obsesión por mantener el orden y la previsibilidad interfiere significativamente con el bienestar y la funcionalidad diaria. En definitiva, la obsesión por el control absoluto puede reexpresarse de diversas maneras. La compulsión incesante de dominar cada detalle, la búsqueda desmedida de tener el mando total, el anhelo desmedido de dirigir cada aspecto sin dejar espacio a la incertidumbre. La determinación ferviente de regular cada variable sin margen para lo imprevisto, o la inclinación desmesurada por tener bajo control cada elemento del entorno. Cada una de estas formulaciones resalta distintos matices de un fenómeno complejo y multifacético, en el que el deseo de seguridad se enfrenta a la ineludible realidad de que la vida es, por naturaleza, impredecible.
Reconocer y comprender estas diversas expresiones permite vislumbrar las raíces emocionales y psicológicas que impulsan la necesidad de control, abriendo la puerta a una reflexión más profunda sobre el equilibrio entre el orden y la libertad en nuestra existencia. 4. La costumbre de darle vueltas al pasado. A los 16 años, encontré una caja de cartón en el ático de mi casa. Dentro había cartas de amor escritas por mi madre a un hombre que no era mi padre, fotos descoloridas de viajes que nunca me contó, y un reloj de pulsera detenido a las 3:17. Pasé horas sentada en el polvo, releyendo cada línea, reconstruyendo escenas de una vida que no era la mía. Aquel día, sin saberlo, inicié un ritual que duraría décadas. Revivir historias ajenas, o propias, como si el pasado fuera un laberinto del que debía encontrar la salida. Pero mi verdadera obsesión comenzó años después, con un «lo siento» no dicho. A los 22, terminé una relación de forma abrupta. Él se mudó a otro país, y yo me quedé con un puñado de recuerdos y una pregunta envenenada. ¿Qué habría pasado si...? Cada noche repasaba conversaciones como si fueran códigos secretos. ¿Fue mi culpa? Swing, ¿debí luchar más? Srenia, ¿me extraña? Recurrí a astrólogos, tarotistas y hasta un psicólogo que me dijo: está usando el ayer como refugio del hoy. No le creí. Prefería el dolor conocido a la incertidumbre del presente. El trabajo se convirtió en una tregua falsa. Como archivista en un museo, pasaba días clasificando objetos de otras épocas. Me fascinaba imaginar las manos que habían sostenido aquellas tazas rotas, las risas que habían llenado los salones de retratos olvidados. Pero en casa, mi propio presente se desmoronaba. Cancelaba planes para rebuscar en diarios viejos, olvidaba cumpleaños de amigos, dejé de pintar, mi pasión, porque nada superaría lo que hice antes. Vivía en un bucle, como un disco rayado que solo reproducía la misma nota. La crisis llegó en un viaje a Lisboa. Visité un café donde, según una placa, Fernando Pessoa había escrito sus poemas. Me senté en su mesa favorita, pedí su café favorito y cerré los ojos tratando de capturar su inspiración. Pero solo sentí vacío. Al abrirlos, vi a una niña de unos 7 años dibujando en la mesa de al lado. Su madre le dijo: «No uses esos lápices, mancharás el mantel». La niña, sin mirarla, respondió: «Pero el dibujo solo existe ahora». Esa frase me golpeó como un trueno. ¿Cuántos ahoras había perdido buscando fantasmas? Al regresar, tomé una decisión drástica. Doné las cartas de mi madre al museo. El día que las entregué, la curadora me preguntó: ¿no quiere conservar algo? Negué con la cabeza, pero al salir, lloré como si hubiera vendido un órgano. Sin embargo, esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en años. Empecé a entrenar mi mente para volver al presente. Cada vez que el pasado llamaba, hacía una de 3 cosas. Tocar algo con textura, la rugosidad de una corteza, el frío del mármol, las teclas de mi piano. Respirar con un mantra: esto es ahora, lo otro ya no. Escribir y quemar. Anotaba el recuerdo obsesivo en un papel y lo quemaba en un cuenco metálico. Verlo convertirse en ceniza era un exorcismo en miniatura. No fue fácil. Hubo recaídas, como cuando descubrí que mi ex se había casado. Pasé 3 días viendo su perfil de Facebook, comparando su vida con la mía, hasta que una amiga me envió una foto de nosotros a los 20. «Mira qué jóvenes éramos», escribió. «Me alegra que hayas seguido pintando». Yo no pintaba desde hacía años. Esa mentira piadosa me dolió más que la verdad. El giro definitivo llegó con una inundación. El río cerca de mi casa se desbordó, destruyendo el museo y miles de artefactos históricos. Entre los escombros, encontré una carta medio quemada de 1920. Hablaba de un amor perdido, pero una línea sobresalía: «No lloro por lo que fue, sino por lo que pude haber hecho con lo que fue». La enmarcé y la colgué frente a mi caballete, ahora cubierto de pinturas nuevas. Hoy, cuando siento la tentación de rebobinar el tiempo, recuerdo las palabras de la niña en Lisboa. Pinto paisajes imaginarios, cocino recetas que invento al vuelo, y acepto que algunos días el pasado me visita como un gato hambriento. Lo acaricio un rato, pero no le doy de comer, porque descubrí que el ayer no es un lugar para vivir, sino una semilla. Y yo, al fin, estoy aprendiendo a plantar. 5. La necesidad de aprobación externa.
Cuando se habla de la necesidad de aprobación externa, se hace referencia a ese impulso casi imperioso de buscar validación, reconocimiento y aceptación por parte de los demás, a tal punto que la opinión ajena se convierte en el principal termómetro para medir nuestro propio valor. Esta inclinación se puede describir de diversas formas, cada una resaltando distintos matices de este fenómeno tan complejo y en ocasiones debilitante. Por ejemplo, se puede enunciar como el impulso incesante por obtener el aval y la aceptación de otros, lo que subraya cómo algunas personas sienten que su valía depende directamente de las miradas y juicios que reciben de su entorno. Otra forma de expresarlo es la dependencia emocional del juicio ajeno. Esta formulación enfatiza la fragilidad que puede derivar en quienes se encuentran atrapados en este ciclo, pues al poner en el centro de su existencia el reconocimiento de terceros, terminan perdiendo la capacidad de autoafirmación y de desarrollar una autovaloración independiente. Este patrón de comportamiento a menudo se origina en etapas tempranas de la vida, cuando el afecto y la aprobación se condicionan a comportamientos o logros específicos, y se internaliza la idea de que ser aceptado es sinónimo de ser valioso. Asimismo, se puede describir como el deseo compulsivo de ser reconocido y aceptado por la sociedad. Esta variante resalta el carácter casi obsesivo de esta necesidad, en el que el individuo se ve impulsado a modificar sus actitudes, decisiones e incluso su forma de ser para ajustarse a las expectativas del entorno. Tal presión por encajar puede llevar a que se pierda la esencia personal, sacrificando la autenticidad en aras de lograr una imagen que en realidad se construye a base de la aprobación externa. Otra forma de enunciar este concepto es la constante búsqueda de validación externa, que pone de manifiesto cómo algunas personas se sienten incompletas o inseguras sin el reconocimiento de los demás. En este contexto, cada comentario, cada elogio o crítica se convierte en un reflejo que influye de manera determinante en la autoestima, generando un ciclo en el que se refuerza la dependencia de la opinión externa y se debilita la capacidad para confiar en el propio juicio. El resultado es un estado de vulnerabilidad emocional en el que la crítica, incluso la más constructiva, puede afectar profundamente el bienestar personal. También se puede enunciar como el afán por conseguir la aprobación de otros a toda costa, lo que evidencia cómo, en ocasiones, el deseo de ser aceptado puede llevar a sacrificar los propios principios y aspiraciones. La presión social y el miedo al rechazo obligan a algunos a adoptar comportamientos o posturas que no reflejan su verdadera identidad, generando una desconexión interna y, a menudo, un sentimiento de insatisfacción constante. Esta dependencia se manifiesta en diversas áreas de la vida, desde el ámbito personal hasta el profesional, y puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de una identidad sólida y autónoma. Frente a este panorama, es fundamental trabajar en el desarrollo de una autoestima basada en la autoaceptación y el reconocimiento de las propias virtudes, independientemente del juicio ajeno. Aprender a valorar el propio ser, a reconocer que el valor personal no depende de la opinión externa y a desarrollar una perspectiva interna robusta, es clave para liberarse de la dependencia emocional que genera la búsqueda constante de aprobación. Este proceso, aunque desafiante, abre la puerta a una vida más auténtica y satisfactoria, en la que la identidad se forja a partir de la autovaloración y no de la validación de tener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se dependencia emocional del juicio ajeno, el deseo compulsivo de ser reconocido y aceptado por la sociedad, o la constante búsqueda de validación externa. Cada una de estas formulaciones revela distintos aspectos de un fenómeno que, aunque común, puede limitar el crecimiento personal y la autenticidad si no se trabaja en fortalecer el reconocimiento interno. Reconocer y abordar esta necesidad es un paso fundamental para alcanzar una mayor autonomía emocional y vivir de manera más plena y auténtica. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. 6. El temor al fracaso. A los 12 años me quedé paralizado frente al pizarrón,
La profesora había escrito una ecuación que todos resolvieron en minutos, menos yo. Mis manos sudaban, el corazón latía como si quisiera escapar del aula y las risas de mis compañeros sonaban como agujas clavándose en mi nuca. Al final, escribí números al azar. La maestra marcó mi error con tinta roja y dijo: «Así no se hace». Esa noche, rompí el cuaderno y juré nunca volver a intentar algo que no dominara. Así comenzó mi romance tóxico con el miedo al fracaso, una relación donde la seguridad era cárcel y la osadía, un monstruo bajo la cama. En la universidad, elegí una carrera por práctica, no por pasión. La ingeniería era predecible, fórmulas claras, resultados medibles, errores identificables. Evité electivas en arte o filosofía, terrenos pantanosos donde podía equivocarme sin una guía, y me refugié en la ilusión del control. Hasta que un proyecto final me obligó a diseñar un puente virtual. Pasé semanas perfeccionando cálculos, pero al simularlo, colapsó en segundos. Mi profesora notó: «Demasiado rígido para soportar vientos reales». Esa frase me persiguió más que la nota baja. ¿Era yo ese puente? El primer trabajo profundizó la herida. En una empresa de tecnología, evité proyectos innovadores y me aferré a tareas repetitivas. Colegas con menos experiencia ascendían mientras yo me estancaba, pero prefería eso a arriesgarme a fallar. Hasta que mi jefe me asignó liderar un lanzamiento arriesgado. «Si no puedes, lo paso a otro», dijo. Esa noche vomité de ansiedad, pero algo en su tono, casi un desafío, me hizo aceptar. Fueron meses de noches en vela, de presentaciones temblorosas, de correcciones públicas. El producto fracasó, bajas ventas, críticas feroces, reuniones incómodas. Esperaba ser despedido, pero en su lugar mi jefe me citó. «Aprendiste más que en 3 años de tareas seguras. El próximo proyecto será tuyo». Salí de esa oficina sintiendo algo nuevo. El fracaso no me había matado, solo me había transformado. Aprendí a distinguir el miedo útil, ese que previene riesgos innecesarios, del miedo tóxico que inmoviliza. Comencé con experimentos pequeños: cocinar platos nuevos aunque quedaran horribles, hablar en público sin guiones memorizados, invertir en una idea loca de aplicaciones para amantes del té. Algunas funcionaron, otras no, pero cada intento me enseñó que sobrevivir al fracaso era como desarrollar anticuerpos emocionales. El cambio radical llegó con la paternidad. Mi hija, al aprender a caminar, caía una y otra vez. Nunca se le ocurrió dejar de intentarlo. Un día, tras tropezar, levantó los brazos y gritó: «¡Lo hice!». Me di cuenta de que celebraba el esfuerzo, no el resultado. Esa noche, escribí una lista de fracasos permitidos y la pegué en la nevera. Intentar un hobby y abandonarlo. Decir «no sé» en una reunión. Publicar un texto que nadie lea. Pedir ayuda y recibir un no. Soñar en voz alta aunque suene ridículo. Con el tiempo esa lista se volvió mi brújula. Dejé el empleo estable para crear una consultora independiente. El primer año fue un desfile de errores. Clientes que se retiraban, presupuestos mal calculados, noches comiendo fideos instantáneos. Pero cada tropiezo venía con un aprendizaje que ningún manual ofrecía. Hubo un momento clave. Un cliente importante rechazó una propuesta en la que invertí meses. Antes, me habría hundido en la autocrítica. En cambio, le pregunté: «¿Qué haría usted en mi lugar?». Su respuesta, honesta y brutal, redefinió mi enfoque. Hoy, ese cliente es mi principal socio. Aún hay días en que el miedo susurra: «¿Y si todo sale mal?». Pero ahora sé que detrás de esa pregunta hay otra más poderosa: «¿Y si sale bien?». Bailo entre ambas, aceptando que el fracaso no es el fin del camino, sino una piedra en el zapato que te obliga a detenerte, sacudirla y elegir una nueva dirección. Hoy enseño a mi hija que caer es parte de volar, y cuando me ve dudar, ella me recuerda con su sabiduría infantil: «Papá, si no te equivocas, ¿cómo sabrás que estás vivo?». 7. El minimalismo en tu vida: tener menos posesiones y más paz. El minimalismo en la vida se traduce en adoptar un estilo de vida en el que se busca la sencillez, el orden y la claridad, dejando de lado lo superfluo para enfocarse en lo esencial. Se trata de aprender a vivir con menos posesiones y, en consecuencia, encontrar más paz y satisfacción en el día a día. Este enfoque invita a replantearse la relación con los objetos, cuestionando la necesidad real de cada uno de ellos
y entendiendo que el exceso material muchas veces se traduce en un exceso de preocupaciones, distracciones y desorden, tanto en el entorno físico como en la mente. La idea central del minimalismo es que, al reducir la cantidad de bienes materiales, se libera espacio y tiempo para lo que verdaderamente importa: las relaciones, la salud, el crecimiento personal y el disfrute de los pequeños detalles de la vida. Este cambio de paradigma no solo se enfoca en el aspecto físico de la acumulación de objetos, sino que también abarca la mentalidad y la forma en que se organizan las prioridades. Al deshacerse de lo innecesario, se abre la puerta a una vida más consciente, donde cada objeto, cada actividad y cada relación se selecciona de manera intencional, contribuyendo a una existencia más plena y equilibrada. Una de las principales ventajas de incorporar el minimalismo en la vida es la sensación de liberación que se experimenta al reducir la carga material. Menos posesiones implican menos responsabilidades, menos mantenimiento y sobre todo menos preocupaciones relacionadas con la acumulación de cosas. Esta simplicidad se traduce en un ambiente más ordenado y armónico, en el que el espacio físico se convierte en un reflejo de un estado interior más sereno y enfocado. En este contexto, la paz interior surge de la claridad y la posibilidad de centrar la atención en lo que realmente importa, en lugar de estar constantemente distraído por el exceso. Además, el minimalismo fomenta una mayor apreciación por los objetos y experiencias que se eligen conservar. Cada elemento que permanece en el entorno tiene un propósito o un valor emocional, lo que permite que la vida se llene de significados profundos y personales. Esta actitud contrasta fuertemente con la cultura del consumismo, en la que a menudo se asocia la felicidad con la adquisición constante de nuevos productos. Al adoptar el minimalismo, se reconoce que la verdadera satisfacción no proviene de la cantidad, sino de la calidad y del significado que se le atribuye a lo que se posee. El proceso de simplificación también tiene un impacto directo en la salud mental. La acumulación de objetos y la sobreabundancia de estímulos pueden generar ansiedad, estrés y una sensación de agobio. En cambio, al despojarse de lo innecesario, se crea un entorno más tranquilo y ordenado que favorece la concentración, el descanso y la creatividad. Este ambiente, libre de distracciones superfluas, permite que la mente se relaje y se enfoque en objetivos más trascendentales, como el crecimiento personal y el bienestar emocional. Así, la búsqueda de la paz se convierte en una consecuencia natural de un estilo de vida basado en la simplicidad y la claridad. El minimalismo también invita a replantearse la forma en que se consumen y se relaciona con el mundo. Al reducir la necesidad de acumular, se genera un cambio de perspectiva que fomenta la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Menos consumo se traduce en una menor explotación de recursos y en una actitud más consciente respecto a la huella ecológica que se deja en el planeta. Esta conexión entre el minimalismo y la responsabilidad ambiental añade una dimensión ética a este estilo de vida, en la que la búsqueda de paz y armonía personal se extiende al entorno y a la comunidad. Adoptar el minimalismo no implica renunciar a todas las comodidades o a disfrutar de los placeres materiales, sino encontrar un equilibrio que permita vivir de manera consciente y significativa. Se trata de identificar lo que realmente añade valor a la vida y descartar lo que, en cambio, genera distracción o acumulación innecesaria. Este proceso puede comenzar con pequeños cambios, como organizar el espacio, reducir el número de objetos o replantear las prioridades en el día a día. Con el tiempo, estos ajustes pueden llevar a una transformación profunda, en la que la paz interior se convierte en el principal motor de las decisiones y acciones diarias. En síntesis, el minimalismo en tu vida, entendido como tener menos posesiones y más paz, es mucho más que una tendencia estética o una simple moda. Es una filosofía de vida que propone simplificar el entorno material y, en consecuencia, despejar la mente para centrarse en lo verdaderamente importante. Al liberarse de la necesidad de acumular, se abre la posibilidad de disfrutar de relaciones más auténticas, de un mayor bienestar emocional y de un estilo de vida más sostenible y en sintonía con la esencia personal. Adoptar el minimalismo es, en última instancia,
una invitación a vivir con mayor autenticidad, a valorar la calidad por encima de la cantidad y a descubrir que la verdadera paz se encuentra en la simplicidad y en la conexión con uno mismo y con el entorno. 8. Aprende a decir no más a menudo. Durante años creí que decir sí era sinónimo de ser buena persona. Decía sí a jefes que me cargaban de trabajo extra, sí a amigos que pedían favores a medianoche, sí a familiares que invadían mi espacio sin preguntar. Mi agenda era un rompecabezas de compromisos ajenos y mi energía, un recurso agotado que nadie, ni siquiera yo, respetaba. Hasta que un día, tras desmayarme en el metro camino a un evento que odiaba, entendí que mi incapacidad para negarme no era generosidad, sino un lento suicidio emocional. Todo comenzó en la infancia. Mi madre solía repetir, no seas egoísta, hay que ayudar. Interpreté que poner mis necesidades primero era un pecado. En la escuela, cedía mis juguetes aunque quisiera seguir usándolos. En la adolescencia, hacía tareas ajenas para evitar conflictos. Llegué a la adultez convertida en un felpudo humano, útil, discreto y fácil de pisar. El trabajo fue donde el sí automático me costó más caro. Como asistente ejecutiva, aceptaba proyectos fuera de mi horario, cubría turnos de colegas y hasta organizaba cumpleaños en la oficina. Mi jefe lo notó y empezó a delegarme hasta su vida personal. ¿Podrías comprar el regalo de mi esposa? ¿Llevar a mi perro al veterinario? Decir no me parecía imposible. Hasta que un viernes, agotada tras trabajar 12 horas seguidas, me pidió que limpiara su cafetera personal. «Tiene restos de café de hace semanas», dijo con asco. Esa noche, lloré en el baño preguntándome cómo había llegado a ser la sirvienta de una cafetera. El cambio comenzó con una terapeuta que me espetó. «¿Qué pasa si dejas de ser útil? ¿Dejarán de quererte?» Esa pregunta me aterró. Para comprobarlo, diseñé un experimento. Durante una semana, rechazaría una petición diaria. El primer día, una compañera me pidió quedarse con su turno. «No puedo, tengo planes», dije temblando. Ella frunció el ceño, pero al día siguiente me saludó como si nada. La tierra no se abrió. La segunda prueba fue más dura. Mi mejor amiga me pidió que cuidara a su hijo el sábado. «Lo siento, ese día estoy ocupada», respondí. Hubo silencio. Luego un «¿En serio?», cortante. Colgó, y durante días no hablamos. Me sentí culpable, pero también libre. Por primera vez, había elegido mi descanso sobre su comodidad. A la semana, ella llamó para disculparse. Estaba enojada, pero entiendo que tienes tu vida. Aprendí que decir no sin explicaciones largas era clave. Antes me enredaba en excusas. «Es que tengo que, quizás otro día». Ahora usaba frases simples. «No puedo comprometerme. Ahora no es buen momento. Prefiero no hacerlo». Descubrí que entre menos justificaba, menos discutían. Hubo pérdidas. Gente que dejó de hablarme. Colegas que ya no me invitaban a sus reuniones intrascendentes. Pero también llegaron ganancias inesperadas. Tiempo para leer, silencio para pensar, energía para proyectos propios. Empecé a pintar los fines de semana, algo que posponía desde la universidad. Un día, un vecino vio mis cuadros y me pidió uno para su cafetería. Hoy, vender arte es mi ingreso secundario. El momento más revelador fue con mi familia. En una cena mi tío empezó a burlarse de mi soltería. «Ya estás vieja para ser exigente». Antes, habría reído nerviosa o cambiado de tema. Esta vez dije, «No voy a discutir mi vida personal, si sigues me voy». El silencio fue incómodo, pero mi prima me guiñó un ojo. Al salir me envió un mensaje. «Gracias por decir lo que todas callamos». Claro, aún titubeo. Cuando mi jefe me pidió organizar su boda, casi digo sí por inercia. Pero recordé la cafetera mugrienta y respondí, «No, pero puedo recomendarte a un planner excelente». Él refunfuñó, pero contrató a alguien. Y yo gané horas que invertí en un curso de marketing para artistas. Hoy decir no es un acto de amor propio. No lo uso por egoísmo, sino para proteger lo que valoro. Tiempo con mi sobrina, tardes de cine en pijama, proyectos que me emocionan. A veces, la gente me llama fría o poco colaboradora. Pero quienes importan entienden que tras cada no, hay un sí a algo más importante. A quienes les cueste empezar les digo, piensen en el no como un músculo. Duele al principio, pero con práctica se fortalece. Y cada vez que lo usas, ganas espacio para respirar,
crecer y recordar que tu valor no depende de cuánto cargues a cuestas, sino de que también cuides la vida que llevas dentro. 9. Deja de quejarte por todo. A lo largo de la vida, es común caer en la trampa de las quejas constantes, de ver en cada situación una razón para lamentarse o para sentir frustración. Sin embargo, es posible transformar esa actitud y optar por un enfoque que fomente la resiliencia, la proactividad y el crecimiento personal. En lugar de insistir en el lado negativo de cada circunstancia, es fundamental aprender a identificar las oportunidades y los aprendizajes que se esconden tras cada obstáculo, dejando atrás el hábito de quejarse por todo. Abandonar el acto de lamentarse de forma incesante no significa ignorar las dificultades o los desafíos, sino más bien reconocer que la queja constante solo refuerza una visión pesimista y estancada de la realidad. Cuando nos detenemos a analizar el origen de nuestras molestias, descubrimos que muchas veces se trata de reacciones automáticas ante situaciones que, si se abordan desde otro ángulo, pueden transformarse en oportunidades para el cambio y la mejora. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de enfrentar las adversidades con una mentalidad orientada a soluciones, en lugar de sumergirse en un ciclo de críticas y descontento que solo incrementa el desgaste emocional. Una actitud proactiva implica asumir la responsabilidad de nuestras emociones y de la manera en que respondemos a lo que sucede a nuestro alrededor. Al dejar de quejarnos por cada pequeño contratiempo, abrimos la puerta a la posibilidad de actuar, de buscar alternativas y de aprender de la experiencia. Es un proceso que invita a cuestionar si nuestras quejas realmente nos ayudan a avanzar o si, por el contrario, nos impiden encontrar el camino hacia una solución viable. Este cambio de perspectiva no se produce de la noche a la mañana. Requiere práctica, autoconciencia y, sobre todo, el reconocimiento de que el control sobre nuestras emociones está en nuestras manos. El primer paso para transformar la costumbre de quejarse es identificar los pensamientos y comportamientos que perpetúan esa tendencia. Es fundamental observar cuándo y por qué se producen las quejas, ya que a menudo surgen como respuesta automática a situaciones de incomodidad, estrés o incertidumbre. Al tomar conciencia de estos patrones, podemos comenzar a desafiarlos y a reemplazarlos por respuestas más constructivas. En lugar de expresar frustración de manera habitual, se puede optar por formular preguntas que impulsen a la búsqueda de soluciones. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo modificar mi enfoque para que este desafío se convierta en una oportunidad? Además, es importante considerar el impacto que tiene la actitud de quejarse en nuestras relaciones interpersonales y en el ambiente que nos rodea. Una constante expresión de descontento no solo afecta nuestro bienestar emocional, sino que también puede influir negativamente en las personas que nos acompañan. Al transformar esta actitud, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que contribuimos a crear un entorno más positivo y colaborativo, en el que cada desafío se aborda desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. La energía que se gasta en lamentarse puede ser redirigida hacia acciones concretas que generen cambios significativos en nuestro día a día. El cambio de actitud requiere de compromiso y práctica diaria. Una estrategia útil consiste en establecer pequeños objetivos enfocados en la mejora personal, celebrando cada logro, por insignificante que parezca. Reconocer el progreso propio es un paso fundamental para fortalecer la confianza en la capacidad de superar las adversidades. Asimismo, es recomendable rodearse de personas que, con su ejemplo, inspiren una actitud proactiva y optimista. La influencia del entorno puede marcar la diferencia a la hora de cambiar viejos hábitos y adoptar una perspectiva más constructiva frente a la vida. El proceso de dejar de quejarse por todo también implica aceptar que la vida está llena de altibajos y que, en ocasiones, es normal sentir frustración o tristeza. No se trata de reprimir las emociones, sino de aprender a gestionarlas de manera saludable y a no permitir que se conviertan en un hábito que nos impida avanzar. La práctica de la meditación, la reflexión personal o incluso la escritura de un diario pueden ser herramientas muy útiles para canalizar esas emociones de forma constructiva. Con el tiempo, estas prácticas ayudan a cultivar una mayor resiliencia y a fomentar una mentalidad enfocada en el aprendizaje y en la superación personal. En definitiva, dejar de quejarse por todo
Es un llamado a la transformación interior, a la adopción de una postura activa frente a la vida y a la búsqueda constante de soluciones en lugar de centrarse en los problemas. Es un proceso que invita a replantear la manera en que interpretamos las dificultades, reconociendo que cada experiencia, por complicada que parezca, es una oportunidad para crecer y evolucionar. Al transformar nuestras reacciones automáticas y al enfocarnos en lo que realmente podemos cambiar, abrimos la puerta a un estilo de vida más pleno, consciente y, sobre todo, liberador. Cada paso hacia esta transformación nos acerca a una versión de nosotros mismos más resiliente, optimista y capaz de enfrentar los desafíos con determinación y esperanza. 10. Sé desapegado de absolutamente todo. Vivir en libertad plena implica dejar atrás todas las ataduras, renunciar a la dependencia emocional y soltar cualquier vínculo que de alguna manera limite la expansión de nuestro ser. Se trata de adoptar una postura de desapego total, que no se circunscribe únicamente a renunciar a objetos materiales, sino que se extiende a actitudes, ideas, relaciones y expectativas que al aferrarnos a ellas nos impiden experimentar la vida en su estado más auténtico y espontáneo. El desapego no significa indiferencia ni desamor, sino la capacidad de apreciar sin aferrarse, de amar sin poseer y de actuar sin estar constreñido por miedos o deseos desmedidos. Este estado de desapego se construye a partir de la comprensión de que la existencia es, por naturaleza, un flujo constante y cambiante. Nada permanece inmutable, y al reconocer esta verdad, aprendemos a soltar lo que ya no nos sirve. Así, se abre la posibilidad de vivir en el presente, sin estar atados al pasado ni ansiosos por controlar el futuro. Este enfoque nos invita a ver cada experiencia, cada persona y cada circunstancia como transitoria, y por ende, digna de ser disfrutada sin la necesidad de retenerla o aferrarnos a ella. Cuando optamos por desapegarnos de absolutamente todo, nos liberamos de la carga de expectativas que, a menudo, nos generan frustración y sufrimiento. El desapego se manifiesta como la capacidad de recibir sin exigir, de comprender que la vida se renueva constantemente y que la felicidad no depende de la permanencia de situaciones o la posesión de objetos. Se trata de cultivar una actitud de apertura y aceptación, en la que cada evento es visto como una lección o una oportunidad para crecer, sin la necesidad de aferrarnos a lo que ya ha pasado o de insistir en lo que aún está por llegar. Este camino hacia el desapego requiere de una profunda introspección y autoconocimiento. Implica cuestionar los valores y creencias que nos han condicionado a buscar la seguridad en lo efímero, en lo tangible y en lo controlable. Al comprender que toda forma de apego es, en última instancia, una barrera para la verdadera libertad, se abre la puerta a una existencia en la que el ser interior es el único referente. La práctica del desapego nos enseña a valorar la esencia por encima de las apariencias, a conectar con nuestra identidad sin la interferencia de factores externos que, muchas veces, distorsionan nuestra percepción de la realidad. Adoptar una actitud de desapego total no es un proceso que se logre de la noche a la mañana, sino un camino de aprendizaje continuo en el que se va dejando atrás poco a poco aquello que nos ata a emociones, pensamientos o posesiones. Es una invitación a vivir con ligereza, a no cargar con el peso innecesario de preocupaciones, resentimientos o deseos insatisfechos. Al liberarnos de estas ataduras, abrimos el espacio para recibir nuevas experiencias, para crecer de manera auténtica y para encontrar una paz interior que no depende de factores externos. En este contexto, el desapego se convierte en una herramienta poderosa para alcanzar un equilibrio emocional y mental. Al dejar de identificarnos con las emociones negativas o con la necesidad de controlar cada circunstancia, aprendemos a aceptar la vida tal como es. Este proceso implica reconocer que el sufrimiento muchas veces proviene del intento de retener lo que es transitorio, de aferrarse a lo que, por su misma naturaleza, está destinado a cambiar. Al soltar estas cargas, permitimos que la energía vital fluya libremente y que nuestro ser se abra a la posibilidad de vivir de forma plena y consciente. El camino del desapego también tiene una dimensión espiritual, pues invita a descubrir que la verdadera esencia del ser no reside en las posesiones, en los logros o en las relaciones, sino en la conexión íntima con uno mismo y con el universo.
Al entender que somos parte de un todo en constante evolución, nos damos cuenta de que la felicidad y la paz interior no se encuentran en la acumulación, sino en la capacidad de disfrutar el momento presente sin la necesidad de aferrarse a nada. Esta liberación nos permite ver la belleza en cada instante, sin prejuicios ni expectativas, y vivir de manera auténtica y serena. En síntesis, ser desapegado de absolutamente todo es una invitación a liberarse de las ataduras que nos impiden experimentar la vida en su plenitud. Es el acto de soltar, de permitir que cada experiencia transcurra sin el peso de la dependencia o el miedo a la pérdida. Al cultivar esta actitud, nos abrimos a un mundo en el que la libertad, la paz interior y la autenticidad son los pilares fundamentales, y en el que el verdadero valor de la existencia se mide no por lo que poseemos, sino por la capacidad de vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 11. La importancia del silencio para canalizar la energía. Antes corría de reunión en reunión, llenaba mis fines de semana con viajes relámpago y dormía con podcasts de productividad sonando como mantras. Creía que el silencio era un lujo inútil, un vacío que robaba tiempo valioso. Hasta que un día, en medio de una presentación crucial para mi trabajo, mi mente simplemente se apagó. No fue un bloqueo creativo ni un ataque de pánico. Fue como si alguien desconectara un interruptor. Las palabras se esfumaron, las diapositivas se volvieron jeroglíficos y solo escuché el zumbido de mis propios oídos, agudo y persistente, como una alarma que llevaba años ignorando. Mi jefa, viendo mi palidez, me pidió que saliera a tomar aire. En el baño, mientras el sudor frío empapaba mi camisa, una pregunta surgió desde algún lugar profundo. ¿Qué demonios me está pasando? La respuesta, aunque no lo supe entonces, estaba en todo lo que no me había permitido escuchar. El primer intento de encontrar silencio fue desastroso. Me inscribí en un retiro de meditación en las montañas, imaginando bosques idílicos y mañanas de yoga al amanecer. Pero el lugar estaba lleno de gurús que vendían silencios premium con instrucciones de 10 pasos. El primer día, el instructor nos ordenó sentarnos en una sala blanca, sin ventanas, y observar nuestros pensamientos sin juzgar. A las 2 horas, mi espalda gritaba, mi estómago rugía y mi mente se había convertido en un torbellino de listas de pendientes. Huyendo de la frustración, me refugié en el bosque cercano. Allí, sin planearlo, ocurrió algo. El crujido de las hojas bajo mis pies, el canto lejano de un pájaro, el viento filtrándose entre los pinos. No era silencio, pero tampoco ruido. Era algo distinto, un tejido de sonidos que no pedían mi atención, solo existían. Esa noche, en vez de regresar a la sala blanca, me senté bajo un árbol y dejé que el bosque me enseñara lo que los manuales no podían. El silencio no se fuerza, se habita. Aprendí que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia plena en lo que hay. En mi trabajo como diseñador gráfico, por ejemplo, solía trabajar con 3 pantallas, música electrónica y un café perpetuo. Tras el colapso probé algo radical: diseñar en una habitación sin dispositivos, con solo un cuaderno y lápices. Las primeras horas fueron una tortura. Mis manos temblaban, mi mente vagaba. Pero al tercer día, algo cambió. Un trazo torcido se convirtió en la curva de un logo que llevaba meses esbozando sin éxito. La idea fluyó sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado allí, ahogada bajo el ruido. Este enfoque se filtró a mis relaciones. Con mi pareja, que siempre se quejaba de que vivía en otra dimensión, comencé a practicar algo simple: apagar el teléfono durante la cena. Al principio, el vacío era incómodo. Mastiqué como si cada bocado fuera un examen, hasta que un día, ella rompió el hielo. Hoy en el trabajo, una mariposa entró por la ventana. Me recordó a las que veíamos en el jardín de tu abuela. La conversación derivó en recuerdos olvidados, risas suaves, planes sin agenda. El silencio, entendí, no era un enemigo de la conexión, sino su aliado. Pero el verdadero desafío fue aplicar esto en momentos de caos. Cuando mi hermana fue diagnosticada con esclerosis múltiple, la familia entró en pánico. Reuniones de emergencia, llamadas a médicos, grupos de WhatsApp explotando a medianoche. Una noche,
Tras una discusión sobre tratamientos alternativos, llevé a mi hermana al jardín. Nos sentamos en un columpio oxidado, sin hablar. El frío de octubre nos calaba, pero ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Hace años que no escucho los grillos». En ese instante, el silencio se convirtió en un puente entre el dolor y la paz. Un libro que profundizó esta lección fue El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Su idea de que el silencio es el lenguaje de la hora me obsesionó. Empecé a experimentar con microsilencios. 10 segundos antes de responder un mensaje, una pausa al abrir los ojos por la mañana, un respiro profundo antes de entrar a lugares llenos de gente. Descubrí que incluso en la ciudad, el silencio existe. En el segundo entre el claxon de 2 coches, en la mirada cómplice de un desconocido en el metro, en el suspiro de alivio al quitarse los zapatos al llegar a casa. Claro, no siempre fue poético. En una reunión familiar, mi tío político inició un discurso homofóbico. Antes, habría estallado. Esta vez, respiré y conté mentalmente hasta 5. Luego, en vez de atacar, pregunté: ¿qué te asusta tanto de que 2 hombres se amen? El silencio que siguió fue incómodo, pero fértil. Él balbuceó, se ruborizó y cambió de tema. No hubo conversión, pero sí un espacio donde algo pudo germinar. El silencio también me enseñó sobre la energía que desperdiciaba en lo innecesario. Como diseñador freelance, solía decir sí a todos los proyectos, incluso a los que me quitaban el alma. Tras una semana de agotamiento extremo, probé un ejercicio. Escribí cada oferta en un papel y lo puse en un tazón. Luego, en silencio, medité sobre cada uno. Algunos papeles vibraban con urgencia falsa. Otros, aunque menos rentables, resonaban con propósito. Al declinar proyectos vacíos, no solo recuperé energía, sino que el dinero perdido se compensó con clientes más alineados. Pero la prueba definitiva llegó con mi proyecto más ambicioso, un mural para un hospital infantil. Por semanas, forcejeé con bocetos, insatisfecho. Hasta que una madrugada, agotado, apagué todas las luces y me senté frente al lienzo en blanco. Sin música, sin ideas preconcebidas, dejé que la mano se moviera sola. Lo que surgió no fue un diseño, sino un mapa de líneas caóticas. Pero dentro de ese caos, como un código secreto, apareció la figura de un niño abrazando un árbol cuyas raíces eran cables de hospital. El silencio había convertido el agotamiento en arte. Hoy, practico el silencio como un ritual sagrado pero cotidiano. En la ducha, dejo que el agua caliente hable por mí. En el supermercado, observo los colores de los vegetales sin juzgar. Hasta en las discusiones, busco ese segundo de pausa donde la respuesta correcta, no la reactiva, emerge. Si algo he aprendido es esto: el silencio no es un refugio para evadir el mundo, sino una herramienta para habitarlo con plenitud. La energía no se gana corriendo más rápido, sino escuchando más profundo. Como el bambú que crece en quietud hasta alcanzar el cielo, o el corazón que late fuerte en la calma, somos seres diseñados para canalizar la vida a través de los espacios que dejamos vacíos. Y en esos espacios, aunque no haya palabras, está todo lo que necesitamos decir. 12. Evita hablar demasiado sobre ti mismo. Durante años creí que hablar era sinónimo de conectar. En las fiestas, dominaba conversaciones con anécdotas exageradas. En las primeras citas, recitaba mi currículum emocional como si fuera un discurso ensayado. Hasta en el funeral de mi tío, me descubrí contando cómo su muerte me había hecho crecer. Pensaba que compartir cada pensamiento, cada logro, cada herida, me haría querible. Hasta que una noche, en un bar con mis únicos 3 amigos de la universidad, uno de ellos estalló. ¿Sabes qué? No sé nada de tu vida actual, pero te juro que me sé de memoria tu infancia. Los demás rieron nerviosos, pero la frase me perforó. Esa noche, revisando mensajes viejos, noté un patrón. Mis textos eran muros de texto. Los de ellos, respuestas breves. Ajá, wow, cuánto dolor. Me di cuenta de que en mi afán por ser visto, había convertido a los demás en espectadores de un monólogo interminable. El primer intento de cambiar fue un desastre. Decidí escuchar más en una cena familiar, pero cada vez que alguien hablaba, yo rebotaba con una historia similar. Mi prima mencionó su ascenso, y yo solté un relato épico sobre mi propio éxito laboral. Mi hermano habló de su divorcio,
y yo comparé su dolor con mi ruptura de hace una década. Al terminar la noche, mi madre me dijo: «Te noto más callado. ¿Estás bien?». La ironía fue brutal. Incluso mi silencio había sido sobre mí. Un libro que me sacudió fue Escuchar con el cuerpo de Pilar Sordo. Una línea me obsesionó. Hablar es dar, escuchar es recibir, y nadie puede llenar un vaso que ya está lleno de sí mismo. Empecé a aplicar esto en pequeñas dosis. En el trabajo, por ejemplo, cuando un colega mencionó su estrés por ser padre primerizo, en vez de contar mi experiencia con las noches en vela, pregunté: «¿Qué es lo que más te asusta?». Su respuesta, que mi hijo herede mi ansiedad, abrió una conversación que jamás habría surgido con mis anécdotas. Pero el verdadero cambio llegó con Laura, una vecina viuda que solía saludarme en el ascensor. Antes, yo llenaba esos 30 segundos con quejas del clima o noticias triviales. Un día, decidí probar algo distinto. Tras su habitual «buenos días», respondí: «¿Cómo lleva el invierno sin don Roberto?». Ella se congeló, luego sus ojos se humedecieron. «Es el silencio», dijo. Antes, él silbaba canciones de los 60 mientras hacía café. Ahora, hasta el hervir de la tetera suena a lamento. Esa conversación, de apenas 2 minutos, me enseñó más sobre el amor y la pérdida que cualquier podcast de autoayuda. Claro, no todas las interacciones fueron profundas. En una cita con una mujer que admiraba, decidí no mencionar mis viajes, mis hobbies o mis logros. Le hice 3 preguntas seguidas sobre su trabajo como bióloga marina. Ella habló 10 minutos sobre corales, su pasión desde niña, y al final dijo: «Nunca alguien me había escuchado así». Pero yo, en mi ansiedad por no hablar de mí, no revelé nada. La cita no prosperó. «Sentí que escondías quién eres», me escribió después. Ahí entendí que el equilibrio no está en callar, sino en soltar el control de la conversación. En mi círculo íntimo, el ajuste fue más difícil. Con mi mejor amigo, que siempre fue mi audiencia cautiva, comencé a practicar la escucha activa. Una noche, mientras él relataba su conflicto con su hermano, conté mentalmente hasta 10 antes de responder. En vez de decir «yo pasé por algo peor», solté un simple «debe ser duro sentirte traicionado». Él guardó silencio y luego murmuró: «Nunca lo había visto así. Tal vez yo también lo he herido». Nuestra charla, por primera vez, no fue un intercambio de dramas, sino un diálogo que lo ayudó a tomar una decisión. El desafío más grande llegó con mi padre. Siempre fue un hombre de pocas palabras y yo llenaba nuestros encuentros con monólogos sobre mi vida para evitar el vacío. Un domingo, tras meses de práctica, le pregunté: «Papá, ¿qué canciones te gustaban de joven?». Él, sorprendido, tarareó «El día que me quieras» de Gardel. Luego, como si un dique se rompiera, habló de su juventud en el campo, de su padre que lo obligó a estudiar ingeniería, de los tangos que escuchaba a escondidas. Yo, acostumbrado a ser el protagonista, me convertí en testigo de una historia que nunca había conocido. Hubo recaídas, claro. En una reunión con antiguos compañeros de colegio, caí en la tentación de lucir mis logros. Mencioné mi ascenso, mi nuevo auto, hasta mi terapia con un coach top. Pero al final de la noche, mientras todos se despedían con palmadas vacías, uno se acercó y dijo: «Oye, ¿sigues teniendo pesadillas con los exámenes de matemática?». La pregunta, íntima y específica, me recordó que lo que perdura no son las hazañas, sino las vulnerabilidades compartidas. Hoy, practico el arte de hablar menos de mí no por modestia, sino por hambre de mundo. En el café, pregunto al barista por su tatuaje nuevo. En el metro, observo cómo una abuela sostiene la mano de su nieto sin soltarla al subir las escaleras. Hasta en Twitter, en vez de opinar sobre todo, retuiteo voces que me enseñan algo. Si algo he aprendido es esto: cada persona es un universo de historias no contadas. Cuando hablamos menos de nosotros, no nos hacemos pequeños. Ampliamos el espacio para que otros se revelen en su complejidad. Como escribió la poeta Emily Dickinson, decir la verdad pero de Carla sesgada. Quizás en esa inclinación, en ese callar para dejar entrar, descubrimos que escuchar no es un acto de generosidad, sino de codicia. Queremos más del otro, más del mundo, más de la vida que se nos escapa cuando ocupamos todo el aire. Y en ese silencio voluntario, paradójicamente, encontramos nuestra voz más auténtica,
la que no necesita probar nada, la que sabe que existir no es un monólogo, sino un coro. 13. Elimina el miedo a la soledad. A lo largo de mi vida, siempre tuve la sensación de que el mundo a mi alrededor era ruidoso, acelerado y lleno de expectativas. Desde temprana edad, la sociedad me enseñó que el éxito, la felicidad y la valía personal venían de estar constantemente ocupado, rodeado de gente y siempre conectado. El mensaje era claro. La soledad era algo que debías evitar a toda costa, porque significaba aislamiento, tristeza, fracaso. Sin embargo, con el tiempo descubrí que esa creencia era errónea, que la verdadera paz no se encuentra en la multitud ni en la validación externa, sino en la capacidad de estar en compañía de uno mismo, en aprender a disfrutar de la soledad. La paz verdadera llega cuando dejas de huir de tu propia compañía y en lugar de eso, te sumerges en ella con confianza y serenidad. En un mundo tan interconectado, donde las redes sociales parecen exigir nuestra atención constantemente, la idea de estar solo puede parecer casi una condena. Lo que descubrí con el tiempo es que la soledad, lejos de ser una enemiga, puede ser una maestra silenciosa que nos enseña a conectar con nuestro ser más profundo y a través de ella, encontrar una paz que no depende de las circunstancias externas ni de la aprobación de los demás. Es importante entender que la soledad no significa lo mismo que el aislamiento. El aislamiento es el acto de alejarse de los demás, generalmente de manera forzada o en contra de nuestra voluntad, lo que puede generar sensaciones de tristeza o desconexión. En cambio, la soledad, cuando es elegida de forma consciente, puede ser una herramienta poderosa para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Es un espacio donde puedes ser tú mismo, sin las distracciones o presiones que provienen de las expectativas ajenas. Recuerdo una época de mi vida en la que sentía que estar solo era una señal de que algo no estaba bien conmigo. En lugar de disfrutar de mi tiempo a solas, lo veía como una especie de vacío que debía ser llenado de inmediato con actividades sociales o ruido constante. Vivía siempre rodeado de personas o me mantenía ocupado de manera frenética. Sin embargo, cuando empecé a aceptar la soledad y a buscar momentos de calma, comencé a entender que la verdadera paz no depende de estar rodeado de gente, sino de encontrar ese espacio dentro de ti donde puedas escuchar tu propia voz y sentirte en paz con quien eres. Uno de los mayores beneficios de la soledad es que te brinda la oportunidad de conocerte realmente. En un mundo lleno de ruido y distracciones, puede ser difícil tener un espacio para reflexionar sobre lo que realmente deseas, lo que te motiva o lo que te hace feliz. Cuando estás solo, sin la influencia de otras personas, puedes conectar con tu propio ser y explorar tus pensamientos, emociones y deseos sin juicios ni presiones externas. Al principio, la idea de quedarme en silencio conmigo mismo era desconcertante. Había miedo, incertidumbre y en ocasiones, incomodidad. Pero pronto me di cuenta de que esas sensaciones eran solo una señal de que había evitado durante mucho tiempo las conversaciones profundas conmigo mismo. A medida que fui aprendiendo a estar a solas sin miedo, descubrí cosas sorprendentes sobre mí mismo. Mis inseguridades, mis pasiones, mis deseos más profundos. Me di cuenta de que había estado tanto tiempo buscando validación en el exterior que nunca me había tomado el tiempo para escuchar mi interior. Y fue en esos momentos de soledad donde empecé a descubrir mi verdadero yo, más allá de las expectativas ajenas. Este autoconocimiento no solo me permitió tomar decisiones más alineadas con mis valores, sino que también me ayudó a liberar muchas de las creencias limitantes que había estado arrastrando durante años. Aprendí a aceptar mis imperfecciones, a ver mis errores como oportunidades de crecimiento y a abrazar mi autenticidad sin miedo al juicio de los demás. La soledad, entonces, se convirtió en un espacio de sanación, un terreno fértil donde pude sembrar las semillas de una vida más plena. La soledad puede ser el escenario perfecto para practicar la meditación y la reflexión. Durante muchos años, me resistí a la idea de sentarme en silencio a meditar, ya que pensaba que debía estar siempre ocupado para ser productivo. Sin embargo, cuando finalmente me permití explorar la meditación, descubrí que es una herramienta poderosa para encontrar paz interior. A través de la meditación, aprendí a aquietar mi mente y a dejar de lado las preocupaciones cotidianas.
Es un espacio donde puedes desconectar de los ruidos externos y reconectar contigo mismo. Al principio, los pensamientos desordenados y las distracciones me hacían pensar que no estaba haciendo bien la meditación, pero pronto comprendí que el propósito no era vaciar la mente, sino simplemente estar presente en el momento. Con el tiempo, la práctica se convirtió en un refugio, un espacio de calma donde podía encontrar paz sin tener que depender de factores externos. A lo largo de los años, descubrí que la verdadera paz no se trata de estar en un lugar perfecto o rodeado de circunstancias ideales. Se trata de aprender a estar en paz con lo que eres, independientemente de las situaciones externas. La meditación, junto con la quietud, me enseñó a encontrar ese estado de calma dentro de mí, que no depende de si estoy solo o acompañado, de si las cosas van bien o mal. La paz interior es una elección, y es algo que solo se puede encontrar cuando aprendemos a estar cómodos en nuestra propia compañía. Para muchas personas, la soledad es sinónimo de vacío, de falta, de incomodidad. Sin embargo, al abrazar la soledad como una oportunidad para conectarse consigo mismo, podemos liberarnos de esa visión negativa y temerosa de la misma. La clave está en cambiar nuestra percepción de la soledad, de verla como algo negativo a reconocerla como un espacio enriquecedor que puede darnos acceso a una vida más plena y auténtica. Al principio, el miedo a estar solo me impedía disfrutar de los momentos de quietud. Sentía que, si no estaba rodeado de personas o haciendo algo productivo, algo no estaba bien. Pero cuando aprendí a cambiar mi enfoque y a ver la soledad como un lugar de crecimiento personal, todo comenzó a cambiar. Comencé a ver la soledad como un espacio para nutrirme de ideas, reflexiones y creatividad. En lugar de sentirme solo, me sentí lleno de posibilidades. La soledad no tiene que ser un evento aislado o algo que solo se busque en momentos de crisis. La verdadera paz en la soledad se encuentra cuando la integramos en nuestra vida diaria. Podemos encontrar momentos de soledad en medio de nuestra rutina, al caminar por la calle, al sentarnos a tomar un café o al dedicar unos minutos al final del día para reflexionar en silencio. Estos pequeños momentos de soledad, si los cultivamos con regularidad, pueden convertirse en una práctica diaria que nos permita estar más en paz con nosotros mismos. A lo largo del tiempo, descubrí que los momentos a solas me daban la oportunidad de recargarme emocionalmente y de obtener claridad sobre lo que realmente quería en la vida. Cuando comencé a valorar y a integrar la soledad de manera consciente, me di cuenta de que estaba cultivando una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de mi capacidad para estar en armonía con mi ser interior. Aprendí que la soledad no debe ser vista como un castigo, sino como una herramienta poderosa para encontrar paz y autoconocimiento. A través de la soledad, descubrí la importancia de estar en compañía de mí mismo, de escuchar mi voz interior y de conectar con mis deseos más profundos. En un mundo que siempre está en movimiento, encontrar paz en la quietud es un acto de valentía y sabiduría. Cuando aprendas a estar en paz contigo mismo, te darás cuenta de que la verdadera tranquilidad no depende de los demás ni de lo que te rodea, sino de tu capacidad para estar en armonía con tu ser interior. La paz se encuentra en la soledad, no como un lugar de vacío, sino como un espacio de crecimiento y autocomprensión. 14. Encuentra la verdadera paz en tu interior. En la constante búsqueda de éxito y felicidad, a menudo nos olvidamos de lo más fundamental, la paz interior. Durante años, pensé que la paz era algo que debía encontrar fuera de mí, algo que llegaba a través de logros, recompensas y la validación de los demás. Creía que solo cuando alcanzara ciertas metas, ya fuera un reconocimiento profesional, una relación perfecta o un estilo de vida ideal, podría decir que había alcanzado la paz. Pero por suerte, la vida me enseñó algo completamente diferente. La verdadera paz no viene de lo que está fuera de ti, sino de lo que está dentro. Esta lección llegó a mi vida en momentos de mucha agitación. Había logrado muchas cosas que, en teoría, deberían haberme traído satisfacción. Un trabajo estable, amigos cercanos, proyectos emocionantes y hasta algunas pequeñas victorias personales. Sin embargo, cada vez que alcanzaba un objetivo, la paz que sentía era solo temporal, casi efímera. Era como si siempre estuviera buscando algo más,
algo que aún no tenía, algo que parecía estar siempre un poco más allá de mi alcance. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que la paz que tanto anhelaba no llegaba con el siguiente logro o con la próxima meta alcanzada. En lugar de enfocarme en lo que ya había conseguido, me encontraba constantemente mirando hacia adelante, esperando que el siguiente hito fuera el que finalmente me brindara esa sensación de calma duradera. Pero cuanto más avanzaba, más me percataba de que mis expectativas solo generaban más ansiedad, más presión, más comparación. Estaba atrapado en una rueda interminable de tener que hacer más y ser más. Fue en ese punto que empecé a mirar hacia adentro. Dejé de buscar fuera de mí la paz que tanto deseaba y empecé a observar qué era lo que realmente me estaba bloqueando, lo que estaba generando esa sensación de inquietud constante. Me di cuenta de que mis pensamientos, mis creencias y mis expectativas sobre el futuro eran las que realmente me mantenían en un estado de agitación. Mi mente, siempre enfocada en lo que me faltaba o en lo que podría perder, era un torbellino que me impedía disfrutar de lo que ya tenía. Comencé a practicar la autoobservación, sin juicio, sin prisas. Me detuve a escuchar mis pensamientos, a ser consciente de mis emociones y a preguntarme, ¿por qué estoy buscando fuera de mí algo que ya tengo dentro? Fue un proceso que no sucedió de la noche a la mañana. Al principio sentí resistencia. Mi mente estaba acostumbrada a vivir en un estado de actividad constante, a buscar soluciones, a planificar el siguiente paso. Pero a medida que me sumergía más en este espacio de introspección, empecé a entender que la paz no depende de lo que ocurra fuera de mí, sino de cómo elijo manejar lo que sucede dentro de mí. La verdadera paz llegó cuando entendí que no necesitaba alcanzar todo para sentirme completo. No necesitaba más reconocimiento, no necesitaba más logros, ni más cosas materiales. Lo que realmente necesitaba era aprender a aceptar mi presente tal como era. Mi paz interna no dependía de tener el control de todo lo que ocurría en mi vida, sino de aprender a fluir con lo que la vida me traía, sin aferrarme a expectativas irreales o deseos que nunca podrían ser satisfechos completamente. Este proceso de mirar hacia adentro me llevó a descubrir que la paz no está en la ausencia de problemas, sino en la forma en que los enfrentamos. Durante mucho tiempo, pensé que la paz solo llegaría si todo fuera perfecto. Si mis relaciones fueran ideales, si mi trabajo fuera el que siempre soñé, si mi salud fuera impecable. Pero la vida, como todos sabemos, no es perfecta, y los problemas siempre estarán ahí de alguna forma. Lo que realmente cambia cuando miramos hacia adentro es nuestra capacidad de mantener la calma, incluso cuando las circunstancias externas no son ideales. Aprendí a abrazar la imperfección y a entender que no necesito tener todo bajo control para estar en paz. A lo largo de este viaje, me di cuenta de que la paz interior también está relacionada con el perdón. Perdonar a los demás y perdonarme a mí mismo fue un paso clave en este proceso. Durante mucho tiempo, me cargué con resentimientos y con culpa por errores del pasado, por decisiones que ya no podía cambiar. Pero cuando empecé a mirar hacia adentro y a practicar el perdón, liberé un peso enorme de mis hombros. Entendí que no tenía sentido seguir arrastrando esos lastres emocionales si quería vivir en paz. El perdón no solo liberaba a los demás, sino que me liberaba a mí mismo. Además, aprendí que la paz no significa estar inactivo ni dejar de perseguir nuestras metas. De hecho, la paz interior es un estado de equilibrio que te permite actuar con claridad y propósito. Al dejar de vivir en un estado de ansiedad constante, pude ver con mayor claridad lo que realmente quería y cómo podía trabajar hacia ello sin sentirme agotado o perdido en el camino. No se trataba de detenerme, sino de encontrar una forma más equilibrada de moverme hacia mis objetivos, sin la carga del estrés y la presión de las expectativas externas. Mirar hacia adentro también me permitió conectar con una sensación de gratitud. Al enfocarme en lo que ya tenía, en lugar de obsesionarme con lo que me faltaba, comencé a sentir una profunda gratitud por los pequeños detalles de mi vida, por la salud que tenía, por las personas que me apoyaban, por la oportunidad de aprender y crecer cada día. Esta gratitud se convirtió en una fuente constante de paz, porque me ayudaba a valorar lo que ya estaba presente en mi vida, en lugar de estar siempre en busca de algo que nunca llegaba. La verdadera paz llega cuando dejas de buscar fuera lo que ya está dentro de ti.
Cuando dejas de poner tu felicidad en las manos de otros o en los logros externos y empiezas a reconocer que tu paz no depende de las circunstancias, sino de cómo eliges responder a ellas. En ese momento, cuando te das cuenta de que ya eres suficiente tal como eres, la paz se instala de manera natural. Ya no necesitas más para sentirte completo. La vida se vuelve más ligera, más fluida, y te das cuenta de que el verdadero éxito no es alcanzar metas externas, sino aprender a ser feliz y estar en paz contigo mismo en cualquier circunstancia. 15. Reconoce tus debilidades y fortalezas. Durante años, me presenté al mundo como una persona infalible. En las entrevistas de trabajo, enumeraba mis logros con precisión militar, ocultando cualquier rasguño en mi historial. En las relaciones, disfrazaba mis inseguridades tras chistes autocríticos que, en el fondo, buscaban validación. Incluso en terapia, hablaba de mis áreas de oportunidad con la frialdad de un informe corporativo. Creía que admitir debilidades era rendirse y celebrar fortalezas, arrogante. Hasta que un día, durante una negociación clave con un cliente, mi fachada se desmoronó. Había preparado una presentación impecable, llena de gráficos y estadísticas, pero cuando el cliente me preguntó, ¿y qué pasa si su equipo no puede cumplir estos plazos? Srenia, me paralicé. Tartamudeé, inventé excusas y al final perdimos el contrato. Mientras recogía mis cosas en la sala de juntas vacía, una colega se acercó y dijo sin mirarme, «Nadie espera que lo sepas todo, pero todos necesitamos saber en qué podemos confiar en ti». Esa frase, más que un reproche, fue una invitación a mirarme sin máscaras. El primer paso fue incómodo, hacer una lista honesta de mis fortalezas y debilidades. Lo intenté en una hoja de papel, pero las palabras sonaban falsas. «Soy bueno liderando equipos», escribí, aunque en realidad temía delegar por miedo a perder control. «Soy perfeccionista», anoté como debilidad, cuando en verdad era miedo al juicio disfrazado de virtud. Frustrado, probé algo distinto: pedir feedback a 5 personas de distintos ámbitos de mi vida. Los resultados fueron un espejo deformante. Mi mejor amigo dijo, «Eres leal hasta la médula, pero a veces te vuelves terco como una mula». Mi jefa comentó, «Tus informes son brillantes, pero evitas los conflictos como la peste». Hasta el barista de mi cafetería favorita soltó riendo, «Usted siempre pide lo mismo, ¿no le aburre?». Esa colección de verdades a medias me obligó a enfrentar lo obvio. Había pasado tanto tiempo construyendo una imagen que ni siquiera yo sabía quién era detrás de ella. Un libro que me ayudó a navegar este caos fue Los dones de la imperfección de Brené Brown. Una línea me clavó: la vulnerabilidad no es debilidad, es el mayor acto de valor. Decidí probar su teoría en un terreno aterrador: el amor. Tras una ruptura dolorosa, solía decir que buscaba a alguien que me complementara, un eufemismo para que me hiciera sentir completo. Pero esta vez, en mi primer date con una mujer que me intrigaba, opté por la honestidad brutal. «Soy bueno escuchando, pero a veces me pierdo en mis pensamientos y parezco distante», confesé. «Tengo miedo al compromiso, pero no quiero jugar». Ella no huyó. En cambio rió y dijo, «Yo soy impaciente pero leal y odio el sushi, así que jamás te pediré compartir un rollo». Esa noche no terminó en romance, pero sí en una amistad profunda. Habíamos intercambiado mapas de nuestros territorios rotos, no para repararnos mutuamente, sino para no pisar minas ocultas. Sin embargo, el verdadero desafío fue aplicar esta honestidad en mi relación más antigua, la que tengo conmigo mismo. Por ejemplo, siempre me jacté de ser resiliente. Pero un día, mientras lidiaba con una depresión silenciosa, mi terapeuta me preguntó, «¿Qué te dice esa resiliencia? ¿Qué estás evitando sentir?». La respuesta me sorprendió. Usaba la resiliencia como escudo para no pedir ayuda. Esa revelación me llevó a un acto sin precedentes: enviar un mensaje grupal a mis amigos diciendo, «Estoy pasando por un momento difícil. ¿Podemos tomar un café?». Las respuestas no fueron lástimas ni soluciones, sino historias compartidas. «Yo también», escribió uno. «Gracias por recordarme que no estoy solo», añadió otro. Mi fortaleza, al reconocer su límite, se había convertido en un puente. En el trabajo, el cambio fue más gradual. Tras perder aquel cliente, comencé a incluir mis debilidades en las propuestas. «Somos rápidos,
Pero si necesitan un desarrollo ultra personalizado, les recomendamos a X empresa, decía una diapositiva. Para mi sorpresa, los clientes no se espantaron. Uno incluso comentó: aprecio que no intenten vender humo. Esto habla de integridad. Aprendí que reconocer lo que no sabes no te hace débil, te hace confiable. Pero el proceso no fue lineal. Hubo recaídas. En un proyecto voluntario me asignaron coordinar un equipo de adolescentes. Mi viejo yo habría impuesto reglas estrictas, pero recordando mi debilidad de control, opté por preguntar: ¿cómo quieren organizarse? El caos inicial fue épico. Entregas tarde, discusiones, risas en horarios de trabajo. Sin embargo, en la presentación final, un chico de 16 años sorprendió a todos con una idea que ni yo había considerado. Después me dijo: nunca nadie me había preguntado mi opinión. Mi debilidad, el miedo a perder el control, había creado espacio para una fortaleza ajena. La lección más dolorosa llegó con mi padre. Siempre lo vi como una figura indestructible, hasta que un diagnóstico de cáncer lo derrumbó. Un día, en el hospital, rompió a llorar. No quiero ser una carga. Mi primer impulso fue minimizar su dolor. No digas eso, todo va a mejorar. Pero en vez de eso respiré y dije: duele verte así. Yo también tengo miedo. Esa conversación, incómoda y real, nos acercó más que décadas de discursos positivos. Hoy, mi lista de fortalezas y debilidades ya no cabe en una hoja. Es un documento vivo, editado con cada caída y cada triunfo. Aprendí, por ejemplo, que mi impaciencia es también capacidad para actuar bajo presión. Que mi tendencia a sobrepensar es, vista de otro modo, un don para anticipar riesgos. Y que incluso mis peores errores, ese proyecto fallido, esas palabras duras, contienen semillas de autoconocimiento. Un ejercicio que ahora practico es el espejo de 3 preguntas. 1. ¿Qué habilidad mía ayudó hoy? 2. ¿Qué limitación aprendí sobre mí? 3. ¿Cómo puedo honrar ambas mañana? Las respuestas varían. Un día reconocí que mi empatía calmó a un compañero en crisis, fortaleza, pero que evité un conflicto necesario por miedo a su enojo, debilidad. Al siguiente me di cuenta de que mi curiosidad me llevó a aprender algo nuevo, fortaleza, pero que compararme con expertos me dejó paralizado, debilidad. Claro, la sociedad sigue premiando la invulnerabilidad. En una entrevista reciente, el reclutador frunció el ceño cuando mencioné mis luchas con la procrastinación, pero otro me contrató precisamente por eso. Buscamos a alguien que sepa dónde necesita crecer, dijo. Si algo he aprendido es esto: reconocer debilidades no te define, te libera. Celebrar fortalezas no es ego, es respeto. Ambos son raíces del mismo árbol, la autenticidad. Y aunque el mundo intente vendernos versiones pulidas de éxito, la verdadera fuerza reside en abrazar nuestra totalidad. Como escribió Walt Whitman, contengo multitudes. Somos luz y sombra, torpeza y gracia, miedo y coraje. Y solo cuando aceptamos esa paradoja podemos caminar ligeros, sin armaduras, listos para vivir, no para impresionar. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.